Y otro tema relevante es que tiene que ver también con estas acciones llevadas a cabo por parte del gobierno de la República. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma llamada Supremacía Constitucional, que tiene como objetivo blindar cambios constitucionales, pero para que nos explique la importancia de pues esta reforma pues de supremacía constitucional, nos enlazamos esta mañana con José Arturo Rodríguez Obregón, académico del Departamento de Sociología y Administración Pública acá en la Universidad de Sonora. ¿Qué tal, José? Buenos días. Hola, Nidia, buen día. Un cordial saludo a la audiencia. Gracias, un cordial saludo también para usted por acompañarnos el día de hoy. Cuéntenos, a ver, supremacía constitucional, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, tradicionalmente se entiende, el concepto se entiende en el sentido de que la Constitución es la máxima norma. Ninguna otra norma puede estar por encima de la Constitución política en un país, ¿no? Y eso implica varias cosas, tiene algunos efectos muy importantes. Uno de ellos, dado esa jerarquía máxima que tiene la Constitución, la Constitución entonces, para modificarse o adicionarse, tiene que seguirse los lineamientos o los procedimientos que la misma Constitución considera, contempla. En ese sentido, lo que estamos viendo estos días en el país, en cuanto a la reforma al Poder Judicial, porque es el tema central en este caso, el mismo proyecto del ministro que trata de parcializar, de reducir esa reforma al Poder Judicial que llevó a cabo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, reconoce que en efecto para esa reforma y se lleva a cabo sí el procedimiento de nuestra Constitución política, el artículo 135, que dice que la Constitución, para ser adicionada o reformada, se requiere que el Congreso de la Unión la apoye por el voto a las dos terceras partes y que esas reformas o adiciones sean aprobadas también por la mayoría de la legislatura de los estados y de la Ciudad de México. Eso, el mismo proyecto del ministro que mete ese recurso, sí reconocen que en efecto se cumplió con el procedimiento, pero que, según él, hay algunos elementos de la reforma que no respetan la separación de poderes, que afectan el Poder Judicial, que le restan independencia al Poder Judicial. Este es el caso del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Sí, y en ese sentido, él propone, que algunos elementos esenciales, torales de la reforma sean eliminados, o sea, sean invalidados. Lo cual es raro porque si él mismo está reconociendo que fue el procedimiento marcado en la Constitución política, viene ahora a señalar en su proyecto que hay elementos que no están de acuerdo a ciertos artículos de la Constitución, específicamente a la independencia del Poder Judicial, y que por consiguiente esos elementos sean invalidados. Él da algunos elementos, sobre todo se refiere al caso de la elección de magistrados y jueces en esa propuesta de reforma del Poder Judicial. Él señala que son tantos los cargos y que al ser una elección masiva, así lo llama en su proyecto, es imposible que los electores conozcan y tengan información conveniente para llevar a cabo una elección auténtica, para tomar la decisión correcta, dado que van a ser muchos cargos los que se elegirían, tanto el próximo año, y ni se diga, dice él, en las elecciones ordinarias ya dentro de 3 años después de la primera elección extraordinaria, ¿no? Entonces, bajo esos elementos, él señala que esos cargos de jueces y de magistrados, que son cientos de cargos, no se someten a elección, porque eso debilita al Poder Judicial, dado que los electores no tendrían la información necesaria y que por consiguiente no se cumpliría el objetivo de tener un Poder Judicial independiente y que se cumpla con efectividad las funciones que tiene, dado que no se garantiza que sean electos los mejores.
Ujú. Entonces es una propuesta, es un proyecto que mañana se va a discutir, como ya lo sabemos, pero que me parece que ellos mismos están conscientes de que es improcedente esa propuesta que contiene el proyecto del ministro, y lo hemos visto, Mirna, lo hemos visto como el primer mismo ministro fue muy agresivo, vamos a llamarle, cuando dice que incluso si la presidenta no acata el proyecto, en caso de que se apruebe, pues incluso pueden ser instituidos los actores involucrados, la presidenta, los Ujú. diputados federales y los senadores. Pero posteriormente, recientemente, ya en un tono más suave, dice, bueno, lo que estamos haciendo es tratar de construir un puente de comunicación para bajar el conflicto y que esto salga bien. Ya se nota un tono diferente en la postura del ministro Alcántara, y eso me parece que responde a que de alguna otra manera están viendo pues que es muy poco factible, dado que se respetó el procedimiento que señala la Constitución, es muy poco factible que los ministros en su mayoría acepten el proyecto del ministro Alcántara. De hecho, 3 ministros ya dijeron, Sí. nosotros estamos de acuerdo con la reforma tal y como está elaborada, por consiguiente están apuntando que van a rechazar el proyecto del ministro que, como decía, busca reducir la reforma al Poder Judicial, sobre todo en lo que se refiere a eliminar la elección de magistrados y de jueces. Ujú. Entonces, a través de esta supremacía constitucional, no podrán entonces impugnarse ni suspenderse próximas reformas. Totalmente de acuerdo. En Ujú. eso, en esa jerarquía que tiene la condición política como la principal norma, con esta reforma, cualquier cambio constitucional no va a ser impugnable. En ese sentido, se modifican los artículos 105 y 107 de la Constitución para hacer improcedentes las controversias y las acciones de inconstitucionalidad que quieran controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, aun cuando ya señalamos que se respeta y se ha respetado en este caso de la reforma Poder Judicial el procedimiento que contempla la Constitución política, ¿no? Y por consiguiente, con esta reforma se evitaría que los cambios al texto constitucional, a la Constitución, sean impugnados en los tribunales. Esto es muy importante porque hemos visto, y eso es un problema que se tuvo en el Poder Judicial, que me parece que se quedó estancado en el viejo sistema, estaba actuando como un enclave del viejo sistema autoritario, y hemos visto muchos ejemplos de cómo frenaron e intentan frenar los avances en la adecuación del diseño institucional para ponerla a tono con el avance que se ha buscado en los últimos años para la mayoría de los mexicanos. Estuvimos viendo que el Poder Judicial pues aceptaba algunos recursos en contra de reformas constitucionales precisamente para evitar que se tuviera una orientación más progresiva, más ad hoc a lo que queremos los mexicanos para un mejor país, y estuvieron constantemente echando abajo reformas importantes para su objetivo. Sí, pues el caso de la reforma eléctrica no es un caso de ellos. Sí. Y si bien es cierto, fueron recursos en la parte sobre todo orgánica de la Constitución, la parte orgánica en la que se refiere a la organización del Poder Judicial, pues también existe el riesgo de que a futuro pudieran meter recursos para la parte dogmática, ¿no?, que afecten los derechos sociales o cambios positivos a los derechos sociales contemplados en la Constitución política, a acrecentar incluso esos derechos sociales. Entonces es muy importante que esta reforma respete precisamente estos cambios, de tal manera que ya no se pueda tener esos recursos que pongan obstáculos a reformas constitucionales necesarias para seguir avanzando hacia un país con más justicia social, con una democracia de mayor calidad, con mejores resultados. Y para eso es necesario ir adecuando
esas instituciones a los cambios sociales, a los nuevos problemas públicos que se van presentando. En ese sentido, a mí me parece que lo que buscaría en el fondo este proyecto del ministro de no permitir la reforma en su propuesta integral, sí, no es más que una postura muy conservadora, decir, no, es que no queremos cambiar estos diseños, porque saben que si hay un cambio de esos diseños, pues habrá efectos también en cuanto al funcionamiento de esos órganos. Y precisamente la reforma en cuanto a la elección de jueces y magistrados y ministros, lo que busca precisamente es generar mayor independencia del poder económico al poder judicial. Por consiguiente, yo lo que veo es un último intento de esos grupos que quieren conservar los viejos diseños institucionales. Veo que es un último intento para salirse con la suya, pero a mí me parece que es muy difícil que la mayoría de los ministros apoyen este proyecto del ministro, porque él mismo lo reconoce. Cuando uno lee el proyecto del ministro, él mismo reconoce que por ese lado no hay ningún problema, que se respetaron los procedimientos del artículo 135 constitucional para llevar a cabo una reforma constitucional, porque hay que reconocerlo, solamente el Congreso de la Unión es el reconocido para reformar o adicionar la constitución política con el aval de la mayoría de las legislaturas estatales. Entonces me parece que el Poder Judicial se está limitando, dado que estaría obstaculizando a un poder cuando la Constitución no lo reconoce esa facultad. Ok, muy interesante, que de hecho ya platicamos anteriormente con la audiencia. Hoy justamente se va a emitir la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros. Le vamos a dar este seguimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradecemos que esta mañana nos haya compartido estas impresiones sobre la supremacía constitucional. Le mandamos un saludo. Igualmente, un saludo, y recordemos que a partir de mañana pues ya se abre el periodo de inscripción hasta 24 de noviembre, si no esté mal, para todos los interesados e interesadas en participar. Vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve este periodo. Vamos a darle seguimiento, sin duda alguna. Muchas gracias a José Arturo Rodríguez Obregón, académico del Departamento de Sociología y Administración Pública, acá en la Universidad de Sonora.